puede ser, quizás, que por lo menos a una parte de la población, eh, la inteligencia artificial lo haga involucionar. Creo que es posible. E incluso esperaría que aparte de la gente, dentro de las poblaciones, sí le genere un efecto adverso en la capacidad de aprendizaje. Eh, pero es un tema muy complejo. Pero incluso sí, o sea, esos son de los temas que debemos estar conversando. Y ahí también eh, es un tema tan complejo porque involucra desde el modelo educativo, las políticas de educación, pero yo creo que lo más importante son las familias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy importante y que está en la mente de muchos y tal vez por eso genera muchas opiniones diferentes. El tema que vamos a tratar es la inteligencia artificial. Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial ha crecido a pasos agigantados en los últimos tiempos y que ha impactado nuestra vida de muchas formas, las que podemos ver y tal vez de otra manera que no nos damos cuenta. Y también ha cambiado muchísimas industrias en nuestro entorno. Pero a pesar de todas las virtudes que se habla y de las cuales se dicen, también hay muchas personas preocupadas porque este tema genera muchas incertidumbres y justamente por eso queremos abordar el tema, para despejar muchas de estas dudas y también para profundizar en algunos tópicos y saber si realmente necesitamos preocuparnos y qué hacer al respecto. Por eso hemos invitado en esta ocasión a Jan García Periche. Jan García es presidente de Genia Latinoamericana, tiene una formación profesional bastante interesante vista desde el punto de vista de su ejercicio en este momento porque es ciencista político y economista, con estudios especializados en antropología, administración pública, tecnologías exponenciales, diplomacia y, por si fuera poco, ciencias de la complejidad. Bienvenido, Jan, a este espacio de diálogo y reflexión. Muchísimas gracias también a todos los que están presenciando y estoy aquí dispuesto a irnos profundo en el tema de inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación y por tu disposición de conversar con el público que sigue este contenido. Gracias a ustedes. Te comento que para tratar este tema me asesoré. ¿Sabes qué hice? Ujú, Fui a ChatGPT y claro. le hice dos preguntas con las cuales quería iniciar. Lo primero que le pregunté es si ChatGPT mentía o podía mentir de manera intencional. ¿Y sabes qué me contestó? No intencionalmente. Exacto. Eso iba a decir yo. Y lo segundo que le pregunté fue si la inteligencia artificial, la gran pregunta, va a sobrepasar a la inteligencia humana. Y me contestó, así como asombrado, esa es una pregunta difícil, porque me Ujú, gusta como claro. la manera tan natural y chula que tiene Ujú, de contestar. Y me dijo que depende de varios factores, sobre todo de la evolución de las tecnologías en el futuro. Pero como que me puso un calmante y me dijo, pero tranquila, o sea, para ujú, paseo. sí. Hay una habilidad que tienen los humanos que a pesar del desarrollo de la inteligencia artificial, las máquinas aún no tienen, y es su capacidad para adaptarse. Y yo, ¿cómo lo tomo eso? Ujú. Entonces, dada estas dos preguntas y estas dos respuestas, a ti te pregunto, ¿qué piensas tú sobre estos temas? ¿Y cuál es tu opinión si nos va a sobrepasar la inteligencia artificial a nosotros los humanos? Bueno, yo creo que esas dos preguntas son fundamentales y muy importantes cuando estamos hablando de inteligencia artificial. En cuanto a la pregunta de intencionalidad, ahí yo concuerdo con la máquina porque la inteligencia artificial, a pesar de que hay muchos mitos y mucho se habla de este tema, son sistemas que no, hasta ahora no podemos afirmar que tienen intención. Porque todo el que maneja un poco el desarrollo de estos sistemas sabe que son modelos estadísticos, matemáticos, con probabilidad de cálculo y de programación en computadora que no representan la misma característica que tiene un humano
un sujeto humano consciente a la hora de declarar una intención sobre una cosa. Puede mentir en el sentido de que puede darte una respuesta equivocada. No mentir en el sentido de que intencionalmente intenta responderte a algo con un fin oculto, que es más o menos como nosotros entendemos lo que es una mentira. Evidentemente, si tú le dices a la máquina, respóndeme, tú le puedes instruir a la máquina, respóndeme todas las preguntas que te haga de una manera equivocada. Y como una máquina programada a seguir instrucciones, en ese sentido tú puedes interpretarlo como una mentira, pero no, es una falsedad, no una Claro, mentira. claro, La máquina sí puede, porque yo le estoy pidiendo que me dé algo. Y si exacto, está programada para contestar o responder lo que se le pregunta, ¿qué otra cosa pudiera ser? exacto. Entonces, en ese sentido, definitivamente, incluso sin tú decirle, puedes dar respuestas falsas. Pero mentira como tal, yo creo que ahí hay que ver cómo tú interpretas esa palabra, pero en el sentido de intención de ocultar algo, ahí la máquina no miente. Ok. Pero sí puede dar falsedad, incluso por errores, por falta de datos o errores en el entrenamiento del modelo. Y yo creo que es uno quizá de los principales riesgos a medida que la sociedad va otorgándole mayor y mayor poder a la máquina y mayor autonomía a estos sistemas a que tomen decisiones. Uno de los principales riesgos es precisamente de que las decisiones o las respuestas que te da la máquina estén incorrectas o que el output no corresponda a lo que nosotros esperamos como Ok. sociedad. Entonces, en ese sentido, sí. En la segunda pregunta, sobre si la máquina va a poder eventualmente superar las capacidades humanas, todo depende de qué tipo de capacidades humanas. Sin embargo, dentro de toda esta discusión de la inteligencia artificial, se habla sobre una eventual singularidad. Si nosotros tomamos una perspectiva histórica, o sea, cronológica en el tiempo, vemos que el humano, el primer Homo sapiens que tenemos récord de paleontológico, aparece hace 300.000 años. Y si queremos ya irnos incluso más allá, el primer homínido hace 6 millones de años. La inteligencia artificial lleva 70 años. Y en 70 años hemos desarrollado sistemas que en tareas específicas ya está superando al humano en temas como calcular una cosa, que obviamente eso no es una inteligencia artificial, pero en general, o sea, de comunicación, tareas específicas, jugar un juego como jugar ajedrez, etcétera, ya máquinas que es imposible que ningún humano o equipo de humanos pueda superar en algunas tareas. Entonces, si tú extrapolas esta tendencia que nosotros vemos a futuro, con el paso de los años, sí podemos eh, plantear un escenario a futuro donde la inteligencia artificial, que ya estamos viendo cómo va superando al humano en tareas específicas que involucran capacidades cognitivas en más y más áreas, si continúa este crecimiento exponencial de computación y de capacidades cognitivas en la máquina, sí podemos plantearnos de que eventualmente la inteligencia artificial pueda superar al humano en las tareas cognitivas. Eso, Eso es bastante. eso es, Tú lo dices así como, bueno, sí, en las tareas cognitivas, pero eso es sí, bastante. exacto, porque la cognición está definida como procesamiento de información. Dentro de toda esta discusión, eso es lo que se le llama la singularidad tecnológica. La singularidad es precisamente ese punto cuando la inteligencia artificial pueda superar al humano en su capacidad cognitiva y, por definición, si ya está superando al humano, significa que puede mejorar a otra inteligencia artificial. Entonces, cuando lleguemos a ese punto donde una inteligencia artificial pueda crear o mejorar su propio código para mejorarse a sí misma, significa que esa inteligencia artificial mejorada, por ende, va a poder mejorarse a sí misma y hacer así
feedback o una retroalimentación constante de manera exponencial, creando una explosión de Dime inteligencia. una cosa o dos cosas. ¿Cómo a qué tiempo estamos de que eso ocurra? Eso no se puede Predecir, definir, no se puede predecir. pero un más o menos, porque tú me has dicho algo importante. La inteligencia artificial tiene unos 70 años. Sí, Nosotros tenemos entre el primer Homo sapiens 3 o exacto. 6.000 años. Exacto. 70 años, mira dónde estamos. Sí. En 30 años, cuando la inteligencia No, artificial tenga bueno, 100 años. 100 años. yo usualmente las predicciones tienden a estar equivocadas, entonces a mí nunca me gusta dar una fecha. Sin embargo, dentro de los principales promotores o quizás creyentes de esta idea de la singularidad, siempre se ha hablado de 2030, 2045. 2030. Eso está 2030, doblando la eso esquina. está doblando la esquina, donde la inteligencia artificial vaya a superar al humano, o sea, o lleguemos a lo que se le llama inteligencia artificial general. Ok. Ujú. Segunda pregunta en ese mismo sentido. Cuando ya la inteligencia artificial sea capaz de regularse a sí misma, que yo, como tú dices, no estamos muy lejos, porque con la base de datos que tiene se va alimentando y se va actualizando, o sea que de alguna manera estamos en ese proceso ya. Ujú. ¿Qué va a pasar más o menos con nosotros de cara a eso, nosotros los humanos? Bueno, es una pregunta muy compleja, Me estás porque, contestando igual que ChatGPT. sí, bueno, exacto, quizá porque estoy muy metido ahí. Igualito me está contestando. Pero, ¿qué va a pasar con el humano? Yo creo que de mi visión, porque hay visiones que difieren mucho en esto. Entonces, no, es mi visión muy Ok, particular. ok. eh, el humano y la máquina son inseparables. Porque el otro día yo estaba dando una presentación, una conferencia, y uno de la audiencia levantó su mano y me dijo, ok, pero ¿por qué estamos empoderando a la máquina y no empoderando al humano? Y yo le dije que a través de la historia, empoderar a la máquina ha sido empoderar al humano, porque el humano como tal, nosotros hoy en día, fisiológicamente, anatómicamente, somos el mismo humano que hace 300.000 años cuando apareció el Homo sapiens. No es un humano diferente. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la tecnología, ha cambiado las formas de organizaciones que en sí misma no, las tecnologías habilitan la forma de organizaciones. Porque no pudiéramos tener el estado moderno, industrial, que tenemos hoy en día sin, por ejemplo, la electricidad. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con el humano? Yo pienso que a medida que nosotros vayamos dotando de ese poder a la máquina, es también empoderar al humano, que no significa que sea algo bueno o que sea algo malo. Ok, eso sería el hecho. Ni bueno ni malo, eso es lo que tú entiendes que será. Escuchándote hablar, me pregunto si en la medida que evolucione la tecnología o la inteligencia artificial, si la capacidad humana irá entonces en involución. Porque yo entiendo esto que tú acabas de decir, y hay teorías de antes de que se hablara de inteligencia artificial. Mark McLuhan hablaba de la extensión del hombre, que se va Ujú. extendiendo como si las tecnologías son una extensión, los teléfonos, los carros son una extensión de los pies y tal. Sí. Pero esta evolución que nos ayuda tanto también hace que pensemos menos. Entonces me pregunto si vamos a involucionar en la manera de pensar, porque lo tenemos ahí, a una Ujú. tecla. Bueno, empíricamente no creo que todavía podamos afirmar sí o no, porque ya el uso masivo de la inteligencia, aunque sí hemos tenido inteligencia artificial por muchos años, usualmente esto que se habla de que ya no tenemos que pensar o que escribir porque la máquina lo hace por nosotros, es muy reciente para poder medirlo empíricamente. Sin embargo, yo tiendo a comparar esto y estos modelos de lenguaje que ya se han masificado con una calculadora. Cuando el humano inventó la calculadora, no significa que dejamos de hacer matemática. Significó que hacíamos matemática más rápido y hacíamos matemáticas a mayor escala. Ok. Entonces, no creo, en mi opinión personal, aunque puedo estar equivocado porque no se ha medido empíricamente, que estas herramientas vayan a hacer que el humano deje de trabajar o deje de producir
contenido, porque ¿qué ha mostrado no solamente la inteligencia artificial? Podemos hablar de las herramientas digitales y todo eso, que no es, las tareas son infinitas. Tú puedes hacer una tarea más rápido, lo único que va a llegar es otra nueva tarea, y otra Ok. nueva tarea, y otra nueva tarea. Mi sobrino se está aprendiendo la tabla de multiplicar y le cuesta más que tal vez lo que me costó a mí, porque yo no tenía una calculadora en ese momento para hacer los cálculos rápidos. Y yo soy malísima en matemáticas. Ujú, O sea, y que yo, a pesar de que mis habilidades no son matemáticas, ujú. son más de comunicación, yo tenía que hacer un esfuerzo de aprenderme la tabla, porque la necesitaba. Pero ahora cuando tú tienes un niño que no la necesita, porque tiene un teléfono, que ya ni siquiera calculadora se compran, tiene un teléfono Ujú, ujú. que les hace las Sí, ya ni una calculadora se multiplicaciones, compra, ¿eh? ajá, entonces él no quiere porque no la necesita. Sí, por eso yo digo que todavía es muy prematuro, porque no creo que se pueda medir empíricamente, pero yo por lo menos en mi caso particular, en mi experiencia, que soy alguien que ya hoy en día trabaja cotidianamente, día a día, con herramientas de inteligencia artificial para lo que sea, eh, lo que ha provocado en mí es que trabaja más rápido, pero no que trabaje menos. Entonces, puede ser, quizás, que por lo menos a una parte de la población, eh, la inteligencia artificial lo haga involucionar. Creo que es posible. Y incluso esperaría que aparte de la gente, dentro de las poblaciones, sí le genere un efecto adverso en la capacidad de aprendizaje. Eh, pero es un tema muy complejo. Pero incluso sí, o sea, esos son de los temas que debemos estar conversando. Y ahí también eh, es un tema tan complejo porque involucra desde el modelo educativo, las políticas de educación, pero yo creo que lo más importante son las familias Tú y sabes la que crianza. aprovechando que me das ese pase de que me hablas de educación, que tú sabes cómo podemos tomar el impacto de la inteligencia artificial en los niños, especialmente en la educación. Sí, bueno, la inteligencia artificial en la educación como tal tiene una amplia gama de aplicaciones. De hecho, aparte de Genia, yo tengo otra empresa junto a María del Mar, mi hermana, que se da muy buena también en los negocios, que se llama Equality o Education Quality, educación de calidad, que estamos en proceso de desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que se llama Edufy para personalizar la experiencia educativa en los estudiantes. En cuanto a la personalización, la inteligencia artificial, mientras más datos pueda obtener de una actividad y de unos usuarios, puede personalizar la experiencia. Y te voy a poner ya, más allá de la educación, el tema de la personalización. Por ejemplo, siempre se habla de, bueno, incluso en el tema educativo, cuando, no sé si tú te acuerdas que tú no puedes comparar a un elefante y un mono en una tarea que es treparse a un árbol. ¿Verdad? Porque el mono tiene unas habilidades que el elefante no tiene y el elefante tiene unas Exacto. habilidades que el mono no Sí, tiene. hay una frase muy chula que dice que si evalúas la inteligencia de un pez por su capacidad de subirse a un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Tú lo dijiste mejor que yo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Puede adaptar el contenido educativo a las necesidades y características particulares, individuales de cada Eso es estudiante. chulísimo en el sentido de que, por ejemplo, nosotros como país, que no somos tal vez la referencia en el desarrollo de la educación, tenemos limitaciones todavía para tratar con niños que tienen alguna condición, ya sea de autismo o que estén en el espectro o que tengan alguna condición diferente, porque incluso tú lo llevas a las aulas y es complicado porque al ser diferente requiere más atención que los demás o requiere un trato personalizado y pienso que en ese sentido, pues eso sería una de las ventajas, poder tener una educación que sea personalizada para la necesidad de un niño que tenga una condición determinada. Exactamente. Definitivamente,
así como la inteligencia artificial está impactando todo ya, y todas las industrias, la educación es una de las áreas donde yo creo que mayor impacto puede tener en sentido positivo, porque mucho se habla del posible impacto negativo que pueda tener la inteligencia artificial en los estudiantes, donde los estudiantes ya no van a hacer tarea porque la inteligencia artificial te la puede hacer, pero también yo creo que se debe hablar del impacto positivo que puede tener la inteligencia artificial en la educación. Hay muchos ejemplos en el mundo de cómo se está aplicando, pero eh, nosotros estamos aquí desarrollando una herramienta hecha aquí para los estudiantes de aquí. ¿Y tú has pensado, por ejemplo, que en países que ya nos llevan la milla Ujú. de verdad, em, que son modelos donde han implementado la digitalización, por llamarlo de alguna manera, de los libros, y lo han llevado a las aulas, se han devuelto y han vuelto más o menos al modelo tradicional? Sí, sin embargo, he visto casos así, pero yo creo que intentar frenar la revolución digital es nadar en contra de la corriente, porque es algo que en mi opinión, y yo creo que no creo que sea solo mi opinión, es irreversible. Entonces, así como hablábamos ahorita, la adaptación al cambio, y eso es un principio darwiniano fundamental de la evolución, la adaptación al cambio es la clave del éxito y de la vida. Quiero preguntarte, eh, me mencionaste que la tecnología artificial está presente no desde ahora, que es cuando más se habla, sino que tiene mucho tiempo. Ahora, en este momento en el que vivimos, hay muchas personas que están un poco ajeno al tema y que ven la inteligencia artificial como más vinculada a robots, a máquinas, Ujú, y como que no la ven muy presente en su vida, como que no la saben ujú, identificar y de repente están durmiendo con la inteligencia artificial en su cama y no lo ujú, saben. exacto. Dime tú algunos ejemplos puntuales de la Claro. inteligencia artificial en la vida cotidiana. Oh, yo creo que si usted está viendo esto en YouTube o lo está escuchando esto en Spotify, le tengo que informar que usted está siendo un usuario de sistemas de inteligencia artificial, porque cuando usted acaba una serie en Netflix, HBO o en cualquier plataforma y le sale una recomendación, eso dentro de el desarrollo de inteligencia artificial se llama sistemas de recomendación, que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones en un usuario y poder predecir cuál contenido mostrarle que puede ser que le vaya a gustar al usuario. Si usted hace compras en internet y le sale recomendaciones también, esos son sistemas y algoritmos de inteligencia artificial que están consumiendo tus datos para poder darte a ti una experiencia más personalizada. Si usted usa redes sociales y le sale un anuncio, bueno, aquí mismo en YouTube, en Instagram o en cualquier otra plataforma de redes sociales, están permeadas con algoritmos de inteligencia artificial que definen en gran parte incluso muchas de las cosas que tú piensas sin tú saberlo. Entonces, no sé si a todo el mundo le ha pasado. Antes de que tú Ajá. lo digas, porque Ujú. tú lo vas a decir, Sí, yo estoy hablando de que quiero comprarme un elefante. exacto. Eso me va a salir ahorita. Exacto. Entonces, eso también, Eso es, exacto. A todo el mundo le ha pasado que, mira, yo quiero comprar una cámara. Y a los 3 minutos como mucho. te sale un anuncio de una cámara. ¿Qué es eso? Que la inteligencia artificial, por toda la actividad que tú generas como usuario en las plataformas de redes sociales y en cualquier tipo de plataforma donde tú estás generando datos, está cada vez conociéndote y conociéndote mejor. Dime Entonces, algo. sí. Eso a veces tiene mucho que ver con las búsquedas que hacemos y lo que consumimos como información, pero es que a veces ni lo buscamos, lo decimos. Exacto. Nos están escuchando. Eso no creo que tengamos manera de comprobarlo. Ni de.
Negarlo. Bueno, exacto, ni de negarlo, pero lo que sí podemos afirmar es que de cualquier manera que sea, esos sistemas te conocen. Y ese conocimiento es poder, para bien y para mal. Tú que trabajas con proyectos para gobierno, Ujú. aquí en otros países, tu empresa, Genia, ¿cómo manejan, por ejemplo, la protección de datos de los ciudadanos? Sí, es un tema muy importante porque depende del país, porque distintos países tienen diferentes legislaciones. Pero aquí en República Dominicana, lamentablemente, tenemos una ley de protección de datos, pero es una ley de protección de datos muy antigua y obsoleta. Se ha intentado reformar, pero no se ha llegado el consenso. Y yo siempre digo, y lo mantengo, que si nosotros nos ponemos a esperar de que el Congreso pase una nueva ley de protección de datos para poder empezar a desarrollar inteligencia artificial, ya de por sí estamos muy atrás. Entonces, si esperamos el consenso político en la legislación, eh, ese no debe ser el enfoque. Entonces, nosotros particularmente, desde Genia, los proyectos desarrollamos un protocolo de datos junto al gobierno que establezca los criterios y los parámetros específicos de el tratamiento de datos. Para hacerlo un poco más, aterrizar un poco, es, bueno, si nosotros vamos a utilizar unos datos que están en este portal y lo vamos a pasar para acá, todo eso está definido en un protocolo diseñado para proteger la privacidad personal de los individuos. Entonces, todo depende del país, porque cada país tiene diferente legislación, pero aquí en República Dominicana eh, diseñamos un protocolo de protección de datos, de anonimizar los datos de los ciudadanos, eh, porque nosotros y lo que conocen un poco el trabajo de Genia, saben que Genia, a pesar de ser una empresa privada, tenemos un corazón social muy fuerte desde el inicio. O sea, nuestra misión es el tema de la inclusión en materia de inteligencia artificial. Estamos muy claros de que, ok, quizá podamos confiar en un gobierno que van a respetar los derechos humanos, pero si desarrollamos una inteligencia artificial, un sistema para el sector público, y mañana llega un gobierno autoritario que quiera perseguir a una población o opositores políticos, nosotros no, o sea, nosotros la protección de datos y la responsabilidad de la inteligencia artificial responsable la tenemos en el corazón de Genia. Y Ok. por eso nuestra bandera siempre es y será la inclusión. Tú decías que hay una legislación que tiene mucho tiempo. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de demandas para exigirle de alguna forma a los gobiernos que Ujú. protejan nuestros datos? Sí. ¿Qué podemos Eh, hacer como... Ahora mismo la ley que tenemos es de protección de datos personales. Está casi enteramente enfocada en datos crediticios, data crédito, etcétera. Pero ya con estas nuevas tecnologías, enfocar la protección de datos solamente a eso limita. En cuanto al rol de ciudadano, lo importante sobre todo es conocer estos temas, porque 100% evidentemente dentro de los principales problemas que tienen los ciudadanos, la protección de datos casi nunca está. Está la corrupción, la seguridad, la salud, el desempleo, etcétera, Porque son necesidades primarias. porque son necesidades primarias. Sin embargo, yo sí pienso que el tema de los datos es Importantísimo. importantísimo. Entonces yo siempre invito a la gente, siempre me preguntan, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación siempre para cualquier nivel, nivel que no conoce nada o nivel experto es conocimiento. Conozcan no solamente este tema, conozcan del mundo. O sea, abran un libro, vean un video, lean un artículo, que eso siempre, eso nunca va a ser malo. Eso siempre va a ser bueno.
En un episodio que grabamos, grabamos un episodio te lo mencionaba fuera de cámara, para hablar sobre el debate que esperaban algunos ciudadanos. Ujú, Y uno de los ciudadanos que vino a compartir con nosotros, hablaba de eso, de que donde quiera que nosotros pasamos, dejamos una huella digital, que fue un concepto para mí innovador, ujú, que soy un sí. poco, tú sabes, no Ujú, muy... dejamos una huella digital, un formulario que llenemos, una página que abrimos. Entonces es mucho más allá que las informaciones crediticias. Donde quiera que pasamos, dejamos informaciones. Y no podemos ya, bueno, no sé si esto es bueno, pero ya ujú, como que no podemos vivir sin la tecnología porque ujú. mandamos correo, hacemos búsqueda. Lamentablemente. No es como que no vamos a salir de la ecuación y le vamos a hacer huelga, no, es que estamos inmersos en esto y todas las recomendaciones que nos hacen en redes sociales y demás son nuestros datos que están ahí por las búsquedas que hacemos. Ujú. Entonces, dime. Sí, bueno, ya el tema de las redes sociales es muy difícil regularlo como Estado-nación. Yo por eso siempre cuestiono un poco los discursos que tienden a ser antiglobales, porque hay temas que son de naturaleza global. Tú no puedes, República Dominicana o cualquier país de América Latina, ningún país tiene la capacidad de poder regular el Internet. Aunque en teoría se puede, pero para tú poder hacerlo, la mejor manera siempre será trabajar desde la perspectiva regional y por eso siempre en nuestro trabajo el criterio regional es transversal a todos los proyectos que nosotros hacemos. La arquitectura está diseñada para ser adaptable y poder trabajarse desde perspectiva regional, porque Google y las gigantes tecnológicas, para no mencionar en particular, son poderes que superan a las capacidades de los estados. Entonces, para nosotros poder gobernar esto y regular esto, tenemos que trabajar desde la perspectiva regional, porque un país por sí solo, muy difícil que lo vaya a poder hacer. Pero si nosotros queremos abordar ese tema, yo creo que el mejor enfoque debe ser trabajarlo desde la perspectiva regional. Ok, tengo otra preguntita para ti. Ahorita tú mencionabas a Darwin y estuvo con nosotros recientemente una neuróloga, Marcia Castillo, Ujú, y ella dijo una frase buenísima, que es de la autoría del sucesor de Darwin, Lamarck, decía ujú, ella. ujú. Decía que la frase, que la función es la que hace al músculo. Ajá, Chulísimo, ¿verdad? exacto. Me inquieta un poco si la función es la que hace el músculo, y lo mencionábamos ahorita, y nosotros no nos estamos esforzando mucho y las neuronas empiezan a apagarse, vamos a hacer mm, inteligencia artificial independiente, no sé cómo se diga eso. Sí, yo sí creo que vamos a ser dependientes de la inteligencia artificial, pero igual como ya somos dependientes del internet, como ya somos dependientes de la electricidad, como ya somos dependientes de en general, todas estas tecnologías que se llaman tecnología de propósito general. Entonces, en ese sentido, no me preocupa por el hecho de ser dependiente, ya que el humano en sí mismo es dependiente. Aunque incluso la independencia que nosotros tenemos es dependiente. Eso hay un poco de pensamiento complejo. El famoso Edgar Morin, un pensador francés, habla el padre de lo que se llama el pensamiento complejo, habla mucho de esa paradoja, de que nuestra independencia es dependiente. O Ok, sea, hay una relación compleja entre la autonomía y la dependencia. Entonces, somos dependientes de la electricidad, pero con la electricidad nosotros somos más autónomos. Somos dependientes de las herramientas digitales, pero las herramientas digitales nos permiten ser más autónomos. Igualmente, estamos convirtiéndonos dependientes de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nos permite ser más autónomos. ok, está bien. Ujú. Vamos a ver esto ahora, está bien. Vivimos en un mundo donde los creadores de las redes sociales privan a sus hijos de que la usen. En el mismo Ujú. mundo en el que los creadores de ciertas comidas o bebidas no la consumen. Y es ese mismo mundo en que el creador de ChatGPT dice que se lee más de 100 libros en un año. Ujú.
Entonces, estamos nosotros, los simples mortales, que nos comemos y nos consumimos todo lo que nos ponen enfrente y los creadores de repente viven una vida diferente. Ujú. ¿Qué tú me tienes que decir al respecto de esta realidad? Que yo anhelo yo mismo poder salir, ese yo creo que es mi fantasía, poder desconectarme de el ciberespacio, porque yo sé y creo que todos aquí sabemos del impacto que esto tiene en la salud mental, eh, de cómo estamos bombardeados de informaciones, pero informaciones que no son tan valiosas, cómo nos hemos acostumbrado a la dopamina barata, eh, con muchos ejemplos para no entrar en eso. Eh, entonces, sí, o sea, el modelo de negocio de las plataformas de las redes sociales es la atención. Mientras más atención genera una plataforma en un usuario, más rentabilidad tiene esa plataforma. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras más tiempo te pueden tener hookeado a esa plataforma, mayores ingresos ellos tienen. Entonces, ellos lo saben porque ellos son los que diseñan. El algoritmo está diseñado para optimizar el tiempo que dura un usuario en esa plataforma. Claro, ellos lo saben, lo crearon intencionalmente, no fue como que les Claro. salió eso sin querer. Exacto. Y esos son de los temas que tenemos que regular. Pero que esa regulación es muy difícil que la pueda hacer un Estado. Eso tiene que ser un tema de asunto global, que yo siempre comparo lo que es la inteligencia artificial con temas como el cambio climático, temas como las migraciones, temas que no pueden ser solucionados desde el paradigma de la nación-estado y que tenemos que darle otro tipo de abordaje desde una perspectiva global. Estás hablando de un tema importante porque creo que en China es que hay algunas prohibiciones y no funciona del todo. No, Exacto. no se trata solamente de un país y Ujú, China no es un punto ujú, en el globo, es un área bastante grande, ¿verdad? ujú. Y no solamente grande geográficamente, sino el impacto que tiene a nivel del mundo. Exacto. O sea, no sé cómo lo vamos a manejar. Y aprovecho para preguntarte qué tipo de regulaciones ampliamente debemos de tomar para que la inteligencia artificial siga siendo lo que en este momento vemos, que puede ser beneficioso en muchas áreas de nuestra vida, pero que también, hablábamos ahorita, que puede tener, tiene mucho que ver con el uso. Puede tener buen uso, mal uso, pero si no se regula, nosotros no controlamos. Cuando yo le pregunté a ChatGPT si tú mientes, me dijo, no, no intencionalmente, depende de los datos. Ajá. Entonces los datos pueden ser manipulados y eso pasa Claro. igual que como el veneno. Dicen que no es el veneno en sí lo que mata, sino es la cantidad. Si a mí Exacto. me van regulando poquito a poco la información y me van dando información errónea, de a poquito, que Ujú. yo no me doy cuenta o digo, ay, eso no es mucho, llegará a un punto en que todo eso va a hacer que una generación o un pueblo o el mundo empiece a manejar informaciones erróneas y nosotros vamos a empezar a creer que eso es correcto Oh, y vamos a empezar a caminar en esa línea y tal vez vamos en una línea que no es la que nos hace bien como humanidad. y es que ya ese punto llegó. Ah, ya llegó. O sea, lo estamos viendo. Por lo menos, si tú te pones a ver cómo la cantidad de personas preocupante en, no en el internet, en la comunidad, en la familia, en los amigos, que están consumiendo las teorías de conspiración, las caricaturas de el poder, eh, están ya generando impactos políticos, porque si tú te pones a ver lo que está pasando en el mundo, los líderes que están surgiendo, uno se da cuenta de todas las mentiras, o más que mentiras, las falsedades que la gente está promoviendo desde temas de salud Promoviendo y creyendo. y creyendo. O sea, nosotros estamos viendo estas olas de extremismos de ambos bandos, que ambos bandos se están nutriendo de informaciones falsas
que no tienen ningún tipo de sustento empírico. Y eso es lo que hoy se le llama la posverdad, que ya es un fenómeno conocido, aunque no creo que nunca en la historia hemos tenido un definido, un paradigma de verdad. O sea, la posverdad siempre ha existido, pero lo que se le llama la posverdad es este mismo fenómeno de cómo las personas están consumiendo, o estamos, porque todo el mundo la consume, No estamos exentos. no estamos exentos de estas informaciones cada vez más y más amarillistas, llenas de falsedades, donde, como hablamos ahorita, de que el algoritmo está diseñado para optimizar la atención y saben que si a un hombre joven tú le pones una noticia, una información que puede ser verídica, de que, y podemos entrar en temas controversiales, y por ejemplo, de transgénero, ¿verdad? Que eso es algo que es cierto que está pasando. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Como eso genera una reacción en contra, sobre todo de la población hombre joven, tú lo ves más y más y más. Porque ¿quién conoce aquí que eso sí está pasando? Y obviamente tiene riesgos y temas éticos que no son fáciles de digerir. Pero ¿dónde tú has visto? O sea, que están cambiando un muchachito de sexo, ¿verdad? Eso está pasando. Pero la frecuencia con lo que tú lo ves en las redes es completamente desproporcional a la A la realidad. realidad. Entonces la gente, sobre todo los hombres jóvenes, se están creyendo como, o se están creando esta idea. ¿Y que eso está pasando? Ya el feminismo, que originalmente era un tema de igualdad de género, se ha convertido en una mala palabra. ¿Por qué? Porque estamos viendo este fenómeno donde la información, que se ha convertido en la moneda del siglo XXI, está diseñada para generar atención. Esos algoritmos están diseñados. Entonces, sí, entiendo por qué los dueños de la plataforma sacan a sus hijos de este mar de desconocimiento, y reafirmo que mi fantasía es poderme desconectar del ciberespacio. Bueno, decía la misma doctora Marcia que de repente tenemos que hacer ayuno dopaminístico o Me encanta. dopamineico. Ayuno de dopamina. Ujú, Es como desconectarse por un tiempo, como para, tú sabes, ujú. limpiarse un poco. Yo intento. Es casi imposible porque yo trabajo Es complicado para ti. virtual, pero yo por lo menos cada vez que un fin de semana que me puedo ir de la ciudad, intento desconectarme y usar lo menos posible porque entiendo el efecto que tiene en la salud mental. Si tú que trabajas en eso lo Ujú, dices, te sí. vamos a tomar muy en serio tu palabra. Sí, 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 por favor. Jan, hace un tiempo se hablaba de que la inteligencia artificial sí iba a crecer, pero que iba a cambiar muchas áreas y de ahí viene un tema que tal vez lo toquemos, que son cómo impacta al área laboral, pero de lo que se decía, no te preocupes, que en lo referente a las humanidades y a la creatividad, eso no hay forma. Ponte y dile ahí en una plataforma, escríbeme un cuento Un que tenga que poema. ver con esto y esto y esto, y Ujú, te lo va a hacer en ujú, segundos. Yo no voy a decir que es mejor que el humano, porque ujú, tal vez no todavía, pero lo que se decía que no podía hacer, ya crea guiones de película, crea libros, ujú. literatura. Lo que se decía que no era posible, ya es posible. Claro. No, mira, todo el que conoce de ciencia cognitiva sabe que no es cierto que la inteligencia artificial no puede ser creativa, porque la creatividad tiene parámetros definidos de inferencia y asociación de conceptos que la inteligencia artificial evidentemente es creativa, porque una inteligencia artificial, ¿cómo nosotros medimos la creatividad? ¿Cuáles son las industrias creativas? Por ejemplo, la música. Ajá. Usualmente se dice que Cine. es un creativo, o el pintor, o el que te crea un arte. La inteligencia artificial te lo puede hacer. Ay, sí. Evidentemente, Me duele eso, tú sabes. sí. Me duele muchísimo. Sí. Me duele mucho porque
Tú, por ejemplo, yo tengo libros de poesía, ¿verdad? Yo escribo poemas. Y yo escribo un poema y la norma es, tú escribes un poema que a tu juicio en ese momento está bien, pero eso hay que darle un tiempo de que repose, Claro. tú vuelves y lo revises, todo un proceso. Y ahora tú no sabes, y ahí que viene de cómo lo regulamos, si a alguien publica un libro y le gana un premio, fue porque lo hizo con inteligencia artificial y Ujú. tú, que estás de creativo y de chulo, tú Ajá. contigo, tú sabes, y de coherente, ¡shan! Eso duele, tú sabes. Claro, claro. No, yo me imagino que tú te sientes como los deportistas que tiene un competidor que se pone esteroide. O Así se siente así y se eso está siente, regulado, claro. entonces también necesitamos que esto se regule, Sí. de Muy verdad. difícil de regularlo, pero por Pero ahí es que debe ir la discusión. bueno, pero tenemos que hacerlo, Sí, porque sí, es que sí, sí. entonces de verdad nos vamos a anular Ujú. y eso no debe suceder. Claro. Te mencionaba, y esto es como para que lo veamos en dos puntos, lo que tiene que ver con la parte laboral. ¿Cuáles entiendes tú que son las áreas o puestos de trabajos que están en riesgo? No sé si desaparecer, pero están en riesgo por lo menos de disminuir, y cuáles son los que se van a crear nuevos o dónde debe enfocarse nuestra atención para formarnos en lo que se demandará en el futuro, aunque no es predecible, Ujú. pero más o menos una proyección. Claro. Bueno, mira, aquí en República Dominicana, un sector que está muy vulnerable, que emplea yo creo que más de 20.000 personas, es el área de los call centers. Porque ya con la inteligencia artificial generativa que te produce audio y texto, que te produce inferencia y compresión y puede tener una conversación fluida con un humano, pone en riesgo a los trabajos de call center, porque usualmente las personas que trabajan en un call center tienen una estructura y unos patrones muy similares. Y incluso dentro Ellos conversación, tienen un guión. tienen un Esto es lo que hay que guión. responder y Exacto. no te puedes salir de ahí. Exacto. Entonces la inteligencia artificial generativa es muy, muy, no solo posible, sino probable que pueda desplazar muchos empleos en áreas de call center, pero más ampliamente servicio al cliente. Y más en República Dominicana que tenemos un servicio al cliente Tú tan sabes, deficiente. yo no soy pro de que la inteligencia artificial sustituya al humano, Sí, pero óyeme, pero yo me alegro en algún sentido, porque óyeme, hay gente que tú le preguntas, tú a un sitio, tú le preguntas tal cosa y te mira ajá, como que, ¿y este bicho de dónde salió? Hay ajá, gente como que no tiene el don, que no tiene la vocación. sí, Y esa gente a mí no me dolería que la sustituya la inteligencia claro. artificial. No, porque al final los trabajos que van a ser sustituidos por la inteligencia artificial son trabajos, o sea, es el mismo mercado, porque las empresas que pongan inteligencia artificial para servicio al cliente van a tener mejor servicio al cliente que las empresas que no utilicen inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a los trabajos que con menos vulnerabilidad a ser desplazados por la inteligencia artificial son sobre todo los trabajos de cuidado, los trabajos que involucren el tacto humano, por ejemplo, aunque sí yo he visto empresas que han intentado desarrollar robots como enfermeros y enfermeras. Eso es muy difícil porque cuando no sé, si usted ha tenido ha ido a la clínica, se ha internado, usted lo que quiere es alguien, una persona. Entonces, el área de los cuidados es donde el humano menos tiene riesgo de ser desplazado, y lo cual yo creo que es algo bueno, porque eso puede representar que encontremos mayor propósito en lo que hagamos, en la nueva economía, y que los trabajos que son repetitivos y aburridos y tediosos como un call center y que tener que estar peleando con alguien que se le canceló la tarjeta o que no, Con un cliente que está muy con un incómodo. cliente, y podernos dedicar a cuidar a otra persona o en el deporte físico, en los niños, ese tipo de cosas pueden hacer que la sociedad mejore y que el Entonces, humano mejore. pero eso tiene una implicación antes de que me diga cuáles son las nuevas puestos que tal vez se van a desbloquear en el Ujú. futuro.
y es que para este tipo de empleos se requiere preferiblemente vocación. Y si yo voy a mirar para allá, porque esas son áreas que no van a ser desplazadas tan fácilmente, es como que, bueno, yo voy a trabajar ahí porque ahí no me van a quitar, pero a mí qué me importa Ujú. lo que le pase o no. Yo lo que quiero es que me paguen, también tiene esas implicaciones. Tiene esas implicaciones, pero también muchas personas prefirieran estar cuidando a otra que estar peleando con un cliente. Evidentemente, porque yo no estoy aquí pintando una utopía, pero sí creo que la economía de los cuidados y la relación que ésta pueda tener con la inteligencia artificial puede ser una, una simbiosis positiva, si lo medimos en términos netos. Y en cuanto a los trabajos nuevos que surgirán, muy difícil predecir eso. Te Muy predije difícil. en esa respuesta. Sí, exacto, exacto. Es muy difícil predecir eso porque son trabajos que ahora mismo no, por ejemplo, como tú pudieras imaginar en los años 80, aunque sí era posible de imaginar un community manager, por ejemplo, con un trabajo muy conocido hoy en día. En los 80, ¿qué significaba ser un community manager? Pero lo que involucra, quizá hoy podemos ver lo que le llaman prompt engineering, que es ingeniero de instrucciones, que no significa ingeniería en términos matemáticos ni nada de eso. Es básicamente cómo tú poder darles mejores instrucciones a una máquina. Si tú quieres que una máquina te haga una carta, por ejemplo, cómo tú poder decirle a la máquina, mira, que el encabezado diga estimado fulanito y termine con atentamente yo. Esa capacidad de hacer buenas instrucciones va a generar valor. Entonces, esos son usualmente se habla de los prompt engineers como estos nuevos puestos de trabajo, pero ya en términos concretos, no imposible, pero muy difícil poder decir con certeza, estos serán un nuevo puesto de trabajo. Ok, bien. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría dar de cara a la revolución que estamos viviendo y a lo inesperado que nos espera para mantenernos humanos en medio de todo el proceso y de todo lo artificial que pueda traer este nuevo tiempo? Sí, bueno, es quizá una de las mejores preguntas que me han hecho, porque ya yo creo que ahí es un tema casi espiritual, la humanidad. Y eso yo creo que es lo que nos diferencia de la máquina y que siempre debemos de preservar. Más allá de religiones, doctrinas y creencias, yo veo la espiritualidad como una conexión a las personas y más que las personas a la humanidad en sí misma. Entonces, cultiven su espiritualidad. Yo creo que eso es número uno. ¿Cómo? Eso es muy individual de cada persona. ¿Cómo cultiva su espiritualidad? En mi caso, la espiritualidad para mí es la tranquilidad, es poder entender y empatizar con otro, es poder bajarle a las revoluciones de la cotidianidad. Y yo creo que el conocimiento supremo es entender que todos somos uno y dejar de estar guerreando siempre, que yo creo que las redes también son una amplificación para eso. Entonces, en resumen, poder cultivar la espiritualidad. Ok. Jan, eso está llanísimo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, por permitir ahondar un poco más en este tema y tal vez ver una visión distinta de cara a lo que la inteligencia artificial nos trae. Muy agradecida. Muchísimas gracias y gracias a ustedes y espero que empiecen a involucrarse en todo este tema de la revolución tecnológica.
Hemos visto que la inteligencia artificial trae muchísimos cambios en nuestra vida, que no necesariamente son buenos y malos, son cambios que debemos afrontar. Debemos estar informados sobre todo de lo que viene para que podamos tomar una postura frente a lo que se avecina y no ser una veleta que mueve el viento de aquí para allá. Es nuestra responsabilidad ahondar en este tema, estar pendiente de los avances y tener una voz y una postura que podamos levantar ante los escenarios que nos presente la vida. Gracias a nuestros seguidores por darnos el privilegio de su tiempo. Este contenido es importante porque hay personas como ustedes que lo consumen. Queremos hacer la recomendación de siempre. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a que te suscribas en las plataformas de difusión Spotify, YouTube y a que actives las notificaciones para que estés al tanto de los nuevos contenidos que vamos a ir subiendo. Nos vemos en un próximo episodio.